Shalom, Masejet Pesachim, la página Pei Amud Bet, estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah, a Pesach shenizrak damo, ve'achar kach noda shehu tameh, hatzitz meratze. Si hicieron el Korban Pesach y tiraron la sangre del Korban Pesach, y después se enteraron que el Korban mismo, o él, o la sangre de él, está impura, de todos modos el tzitz hace ritzui y el Korban es kasher. Nitma aguf, pero si se descubre que el que estaba impuro no es el Korban mismo, sino el dueño del Korban, en atzitz meratze. En ese caso el tzitz no hace ritzui y el Korban no es kasher. Y eso quiere decir que la persona tiene que hacer el segundo Pesach, el Pesach Sheni. Dice la Mishnah, mipnei she'amru, porque Jajamim dijeron, hanazir, también el nazir, ve'ose Pesach, el que hace el Korban Pesach, atzitz meratze al tumat adam, el tzitz hace que sea kasher la impureza de la sangre, ve'en atzitz meratze al tumat aguf, pero el tzitz no hace kasher la impureza del dueño del Korban, ni en el nazir, ni en el Korban Pesach. Ahora, dice la Mishnah una excepción, nitma tumat atehom atzitz meratze. Si la persona se volvió impuro de lo que es llamado tumat ateom, quiere decir la impureza del abismo, en ese caso sí va a ser kasher el Korban. ¿Y qué quiere decir tumat ateom? Eso quiere decir una impureza que nadie sabía de ella. Una impureza que nadie sabía de ella. Y después se descubre que él estaba impuro de esa cosa. Por ejemplo, si hubo un terremoto o cayeron piedras y nadie sabía nada, y la persona que hace el Korban Pesach o el Nazir pasaron por allá encima de esas piedras y después se descubrió que alguien había fallecido ahí y nadie sabía de eso, eso es llamado tumat atehom, la impureza del abismo. En ese caso sí es kasher el Korban bedieve. Ahora, seguimos a la Gemara. La Gemara dice, primero con respecto a la primera halajá que vimos, que si hicieron el Korban y se descubrió que el Korban mismo estaba impuro, es kasher. Dice la Gemara, taime de nizrak, ve'achar kach noda. Vemos en la Mishnah, que la Mishnah está hablando que ya se hizo el Korban, ya se tiró la sangre y entonces se enteraron que estaba impuro. Aval noda, ve'achar kach nizrak, lo meratze. Pero si primero sabían ya que estaba impuro y solo después tiraron la sangre, no va a ser kasher. Vegamineu, tenemos una pregunta sobre eso. Está escrito, al matzitz meratze, al adam, ve'al basar, ve'al cheilev, son todas las partes del Korban mismo. Shenitma, que se volvió impuro, ben beshogeg, ben bemezid, también si fue sin querer o también a propósito. Ben beones, ben beratzon, también si fue sin voluntad o con voluntad. Ben beyachid, ben betzibur. Entonces vemos de lo que está escrito que también si fue bemezid a propósito, de todos modos es kasher. Entonces vemos que aún si sabían, de todos modos lo vuelve kasher. Entonces aparentemente es una contradicción con la Mishnah de nosotros. Dice la Gemara, Magavina tumato, la impurez del Korban mismo, ben beshogeg, ben bemezid urza. Quiere decir, la impurez del Korban, de eso está hablando la Braita, y dice que también si el Korban se volvió impuro a propósito, de todos modos va a ser kasher, pero zrikato beshogeg hurza, bemezid lo hurza. Lo que tiraron la sangre, eso tiene que ser beshogeg. Quiere decir que no sabían que el Korban está impuro. Quiere decir, puede ser que el Korban le causaron impuridad a propósito. Después se les olvidó o el Cohen no sabía, etc. Y entonces hicieron el Korban Pesach y tiraron la sangre y solo después se enteraron que el Korban estaba impuro. En ese caso es kasher. Pero si sabían que el Korban está impuro y tiran la sangre, de eso está hablando la Mishnah y dice que en ese caso no es kasher. Así explica Ravina. Rabbi Shila Amar, Rabbi Shila dice no. Zrikato, tirar la sangre, ben beshogeg, ben bemezid urza. También si sabían que está impuro el Korban, de todos modos es kasher, aunque sabían que es impuro antes de tirar la sangre. Tumato, la impurez de él, del Korban, beshogeg urza, bemezid lo urza. Si fue a propósito que le causaron impureza al Korban, no va a haber ritzui del tzitz y no va a ser kasher.
Ahora él explica entonces lo que está escrito en la Braita y en la Mishnah. Ela adektani ben beshogeg ben bemezid. Está escrito en la Braita que también a propósito la impureza del kasher. ¿Qué quiere decir? Aji que amaga, así quiso decir. Nitma beshogeg, si se volvió impuro beshogeg, vezarko, y tiraron la sangre, ben beshogeg, ben bemezid, urza. Así está diciendo la Braita. Y la Braita entonces quiere decir, la impureza la recibió solamente beshogeg. Ahora, veadektani, lo que está escrito en la Mishnah de nosotros, dam shenizrak veachar kach noda, que tiró la sangre y solo después se enteró que estaba impuro. Y aprendemos de eso aparentemente, taima de nizrak veachar kach noda, aval noda veachar kach nizrak lo, que si ya sabían de la impureza y después tiraron la sangre, no es kasher. Aparentemente así se aprendería. Uadin de afilu noda veachar kach nizrak. La verdad es que también si ya sabían de la impureza y después tiraron la sangre, de todos modos va a ser kasher. Veay dektani nizrak. Noda, lo que está escrito en la Mishnah de esa forma, que primero tiraron la sangre y solo después se enteraron, Mishun de baile mitne seifa, nitma guf en atzitz meratze. Eso no es por la halajá con respecto a la impureza del korban, esa también si sabían antes de tirar la sangre va a ser kasher, sino por la halajá de cuando recibió impureza el dueño del korban. De afilu nizrak ve'achar kach noda, lo que también si primero tiraron la sangre y solo después se enteraron que el dueño del korban está impuro, de todos modos no va a ser kasher. Como querían escribir de esa forma la impureza del dueño del korban, que ninguna forma va a ser kasher, por eso también escribió al principio en la Mishnah el caso que el korban está impuro, de forma que primero tiraron la sangre y después se enteraron, pero como dijimos según Rabbi Shila, eso no es dafka, no es a propósito, también si sabían y después tiraron la sangre, de todos modos va a ser kasher. Entonces sigue la Gemara y pasamos a la impureza del abismo, del teom. Nitma tumata teom vejule. Vimos que si la persona misma, el dueño mismo del korban, está impuro, pero es una impureza de tehom que nadie sabía de ella cuando se volvió impuro, entonces sí va a ser kasher el korban. Pregunta la Gemara, Bai Rami Barjama, Kohen ameratze bekorbenotein. Cuando estamos hablando no del dueño del korban, sino el kohen que hace el korban de o el nazir o el pesach, que vivimos en la Mishnah, que en los dos tumat ateom va a ser kasher en los dueños. Hutralo tumat ateom o lo. El kohen que está haciendo los korbanot va a ser kasher aunque él se volvió impuro de teom o no. Mi amrinan ki gmiri tumat ateom bebealim bekohen lo gmiri. Primera posibilidad es que lo que aprendimos que tumat ateom es kasher, lo aprendimos solamente con respecto a los dueños del korban y no con respecto al kohen. Y como vemos, la Gemara dice Kigmiri. Kigmiri quiere decir que es una enseñanza, es una halajá le Moshe Sinai. Y entonces viene la pregunta, esa halajá le Moshe Sinai, que tumat ateom, la impureza del abismo, es permitida y va a ser kasher el korban. Eso fue dicho con respecto a los dueños y no con respecto al kohen. O dilma bezivcha gmiri, o tal vez es una halajá le Moshe Sinai que fue dicha con respecto a estos korbanot, al korban pesach y al korban a los korbanot del nazir, y entonces loshna bekohen veloshna bebealim. Y entonces podemos aprender que fue dicho con respecto a este korban, el tumat ateom es kasher, y entonces podemos aprender lo que se refiere también al kohen y no solamente al dueño del korban. Dice la Gemara, Amagove, Tashma, ven y aprendámoslo de Tani Rabbi Jia, de la Braita que dijo Rabbi Jia. Dice la Braita, Lo amru tumat ateom, ela lemet bilvad. Dice la Braita, tumat ateom, que fue permitida que el korban va a ser kasher de todos modos, fue dicha solamente con respecto a impureza causada por un met. Así se dice la Braita. Quiere decir que hay otras impurezas que no fueron permitidas, que si él se volvió impuro, aunque sea de forma de tumat ateom, que nadie sabía de esa impureza, si se volvió impuro de otras cosas, no va a ser kasher el korban. Todo lo que dijimos que es kasher el korban es tumat met. Ahora, dice Robe, met le meutei mai. ¿Qué venimos a decir que no va a ser kasher?
Lav le meute tumat teom de sheretz. Entonces, aparentemente, queremos decir solamente si es tumat teom de un fallecido, entonces es que va a ser kasher. Pero si es tumat teom de un sheretz, en ese caso no va a ser kasher. Y dice Rovi uvemai askinan. ¿Y en qué caso exactamente estamos hablando? Y neima bebealim. Si estamos hablando de el dueño del korban, uveman, y en qué de ellos de los que mencionamos antes, y benazir, si estamos hablando del nazir, mi mehanebei, ¿acaso la impureza del sheretz afecta al nazir? Kiamut met alav amarachmana. El nazir, que si está impuro tiene que empezar a contar los días de nuevo y etcétera, eso está escrito en la Torah que es solamente cuando se volvió impuro por un met. Pero si él se volvió impuro de sheretz, eso no lo afecta. Entonces no de eso estamos hablando, que el tumat teom de sheretz no va a ayudar, porque en él igual el tumat teom la impureza del sheretz mismo no le va a hacer efecto. Ela beose pesach. Entonces tenemos que decir, sheretz se refiere al que hace el korban pesach. Dice Rove, anija le mande amar en shohatin vezorkin alt mei sheretz. Entonces eso podemos decirlo según el que opina que no hacemos el korban pesach para el que está impuro de sheretz, aunque en la noche él ya va a estar puro y va a poder comer del korban pesach. De todos modos, no le hacemos para el korban pesach. Entonces, podemos explicar de esa forma la braita. La braita vino a decir, ¿cuál fue la impureza del abismo del teom que fue permitida? La impureza de un muerto. Pero la impureza de un sheretz no fue permitida. Entonces, aunque él tuvo tumat teom de sheretz, el korban es pasul y tiene que ser otra vez korban pesach. Ela le mande amar shohatin vezorkin alt mei sheretz. Pero según la opinión que si una persona está impura de sheretz, que sabemos que está impura de sheretz, de todos modos hacemos para el korban pesach porque en la noche él va a poder comer del korban. Hasta tum'a yedua utralo tumata teom lo kol sheken. Entonces, según esa opinión, si cuando él está seguro impuro, sabemos que está impuro de sheretz, de todos modos hacemos para el korban pesach, con más razón que es solamente impureza de teom que vamos a hacer para el korban pesach. Entonces, según esa opinión, ¿qué quiso decir la braita? El alav bekohen. Entonces tenemos que explicar que la braita viene a excluir la impureza de sheretz y no en el dueño, porque para el dueño del korban sí la vamos a hacer el korban pesach de todos modos, sino en el kohen. Y viene a decirte, el kohen que hizo el korban, si tiene impureza de teom de tmemet, es kasher, pero si tiene impureza de teom de sheretz, no es kasher. Ushmamina utralo tumata teom. Entonces escuchamos de esta braita que el kohen, cuando es impureza de muerto, sí fue permitida la impureza del teom. Quiere decir que la halajá de Moshe Mishnah fue dicha también con respecto a el kohen. Así concluye Robe. Sigue la Gemara, Rav Yosef, lo dice Rav Yosef, no podemos aprender así de la braita. Leolam be bealim u be pesach. Siempre la braita vino a decir que el dueño del korban y no el kohen. Y con respecto al korban pesach, ulemeutei tum'ata teom de ziva. Y viene a decir con respecto a la impureza del zav, que con respecto a ella no fue permitida la impureza del teom. Ahora, ¿en qué caso estamos hablando del zav? Sabemos que el zav que vio 2 veces ziva, o 2 veces el mismo día, o 2 veces un día detrás del otro, tiene que contar Shiva Nekim, 7 días limpios. Entonces, el día séptimo que él tiene que contar está en la situación parecida al que se volvió impuro de sheretz, que en la noche él va a poder comer del korban. Y estamos hablando según el que opina que si está impuro de sheretz, hacemos para el korban pesach. El séptimo día de él está en una situación equivalente. En la noche él ya va a estar puro, pero no es seguro. No es como el sheretz porque no es seguro. ¿De qué depende? Si ese día va a terminar siendo limpio de zivá. Si él no ve zivá, en la noche va a poder comer de korban pesach. Pero si él ve zivá, entonces resulta que para atrás, todos los 7 días, él siempre estaba impuro de zivá y también en la noche va a tener que contar de nuevo Shiva Nekim. Entonces no va a estar puro. Entonces la situación del zav en su séptimo día es como la impureza del teom. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Es una situación que nadie sabe qué va a pasar con él. Entonces se parece a la impureza del teom que nadie la reconocía y nadie sabía de ella. Entonces eso también es llamado tum'at a teom y eso viene a decirte la braita.
el dueño del corbán, que dijimos que es kasher su corbán si él estaba impuro de teom, eso es cuando él estaba impuro de teom de un tumat met. Si fuera de sheretz, no hay, obviamente es kasher, porque si sabemos que está de sheretz, de todos modos es kasher. ¿Qué viene a decir la braita? Que no, si él está en su séptimo día de los Shiva Nekiim, aunque puede ser que en la noche él pueda comer, y en ese momento no sabemos qué pasa con él, y nadie sabe, de todos modos, no es kasher el corbán si lo hicieron en esa situación, y a eso vino así la braita, y no podemos aprender de la braita con respecto a los kohanim, si también en ellos fue permitido la impureza del teom. Y hasta aquí, Pei Amud Bey.